¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marlene Ceballos, coordinadora de capacitación de Global Links. Me complace darles la bienvenida al webinar La gestión de riesgos aplicada en una empresa financiera, retos y realidades. El día de hoy tendremos la participación de nuestro consultor e ingeniero en sistemas computacionales, Luis Ángel Cruz, quien cuenta con una especialización en tecnologías de la información. En el ámbito profesional, cuenta con experiencia como catedrático de nivel superior en áreas de TI y como supervisor de TI en el sector inmobiliario, agropecuario y de servicios. Es desarrollador independiente centrado en sistemas web y desarrollo móvil. Ha participado como instructor de talleres en la 13ª edición del MICAI, Mexican International Conference on Artificial Intelligence, y también ostentó el cargo de Chief Information Security Officer, CISO, en una institución financiera por más de 3 años. La dinámica de la clase se manejará a través de preguntas, las cuales, como siempre, iremos recibiendo exclusivamente en la sección de preguntas y respuestas. Tendremos un espacio para contestarlas al final del webinar. Cabe mencionar que si sus dudas son en relación con fechas y costos de próximos cursos, pueden solicitar informes a través del chat. Nuevamente, bienvenidos. Adelante, Ángel. Gracias, Marlene. Buenas tardes a todos. Pues vamos a continuar con este tema que es de suma importancia, que es la gestión de riesgos, y vamos a aplicarlo un poco sobre los retos y las realidades de una empresa financiera. La gestión de riesgos realmente se puede aplicar a todo tipo de empresas, desde las pequeñas hasta las más grandes, pero para hacerlo un poquito más práctico, vamos a hablar de los retos que están con ellas. Entonces vamos a comenzar primero viendo lo que son los riesgos o algunas definiciones de riesgos que nos van a servir. La primera definición que tenemos va a ser el de que el riesgo va a ser una situación de exposición al peligro. Desde que somos muy pequeños, estamos acostumbrados a ver tanto peligro como riesgo juntos, y muchas veces inclusive los tendemos a relacionar tanto que los usamos casi como sinónimos. Entonces, como les digo, desde pequeños nos enseñan, por ejemplo, que cruzar la calle es peligroso si no volteamos hacia ambos lados. Entonces, yo puedo sufrir tal vez un atropello debido a no voltear en ambos lados y que un carro venga, y por ello necesito reducir ese riesgo para no estar en peligro, que sería entonces ver a ambos lados. La segunda definición que tenemos es de que es una posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Esta segunda definición nos va a ayudar mucho para ampliar aún más lo que el riesgo es. Ya nos está diciendo que podemos tener entonces también un simple contratiempo como algo de riesgo y no algo tal vez tan grave como lo que les acabo de comentar del atropello. Entonces podemos hacer un supuesto en el que yo tengo una cita de negocios, pero tal vez salí un poco tarde, ¿sabes? Entonces voy a sufrir el riesgo de no llegar a mi cita debido a que tal vez hay demasiado tráfico, bueno, más bien no hay tráfico, hay demasiados carros, y entonces yo me veo imposibilitado de llegar a mi cita. Y también ya nos habla de alguna desgracia. ¿Por qué? Porque esa cita puede ser tan importante que tal vez era con un inversor que me va a permitir hacer que mi empresa crezca, y por un tema tan sencillo como no poder llegar debido a la falta de movilidad, puedo perder esa inversión de gran importancia. Entonces, hay que empezar por ahí a mitigar, salir temprano y realizar distintas actividades que eviten entonces que suframos ese riesgo. Vamos a ver la última definición, que es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa y sus consecuencias. Esta última definición nos permite ampliar aún más lo que el riesgo es. En esta última definición ya vemos que hablamos de una magnitud. Ya habíamos dicho que podía ser un contratiempo sencillo. Ahora vamos a ver tal vez alguna magnitud que puede ser también grande o pequeña, y sobre todo nos agrega esta parte de las consecuencias. Las consecuencias son también algo importante a tomar en cuenta con los riesgos. No simplemente es lo que está ocurriendo, digamos, en este momento, sino también lo que puede llegar a ocurrir. Les decía en el ejemplo anterior que tal vez yo no logro tener una inversión por no llegar a mi cita con el cliente, y pues esto a futuro también me va a traer más problemas porque no voy a poder tener un crecimiento más grande.
cosa que sí iba a lograr llegando a mi cita y logrando esa inversión. Entonces vamos a tener riesgos que son muy pequeños o muy grandes. Tal vez yo no pude llegar a la cita por una pequeña lluvia, inclusive puedo hacerle frente a ese riesgo. Igual más adelante hablaremos de ese tipo de cosas. O puede ser que sea una tromba, una lluvia demasiado fuerte, inclusive tal vez con rayos. Y entonces, si yo lo llegara a salir, voy a estar enfrentándome a muchos más peligros. Tal vez el auto en el que vaya se derrape por la lluvia, tal vez que algún rayo cerca de algún árbol, genere un incendio, etcétera. Todas estas consecuencias que podemos llegar a tener son situaciones de peligro que la gestión de riesgo nos va a ayudar a evitar y vamos a ir viendo poco a poco cómo lograrlo. Pero con estas tres definiciones, creo que ya tenemos una idea bastante clara de lo que el riesgo puede llegar a ser en caso de que no estuviéramos tan familiarizados con ello. ¿Qué riesgos vamos a tener? Hablando un poquito de manera general, tenemos aquí 5 ejemplos de cómo tipificar algunos de los riesgos que podemos tener. De igual manera, no van a ser los únicos tipos de riesgos que tengamos. El primero son los riesgos naturales. Estos riesgos van a ser, por ejemplo, la lluvia, o puede ser también algún tsunami, algo digamos un poco más catastrófico, puede ser algún sismo. Y estos riesgos naturales, lo más común es que nosotros no podamos evitarlos de alguna manera. Es decir, yo no tengo manera de que sé que va a ocurrir un sismo, pues evitarlo. Entonces, con estos riesgos, usualmente hay que tener mucha precaución y tratar con muchos supuestos para poder evitarlo. Pero aquí vamos a englobar entonces prácticamente cualquier cosa que la naturaleza nos tenga de parado. El segundo va a ser el de riesgos biológicos. Para este tipo de riesgos vamos a encontrarnos un caso muy práctico, que es el que estamos viviendo todavía hasta hoy en día, que es la pandemia por COVID-19. En los riesgos biológicos estamos atentados por microorganismos que pueden afectar nuestra salud y al final del día también van a tener repercusiones en otros ámbitos de nuestra vida. Ya no podemos salir ni a trabajar ni a recrearnos de la misma manera que lo hacíamos antes de esta pandemia. Entonces ya tenemos ahí riesgos que evitar debido a que tenemos nuevas afectaciones o nuevas situaciones que nos pueden traer nuevas consecuencias, que es lo que decíamos en las definiciones anteriores. De igual manera, estos riesgos biológicos pueden ser tan grandes como la pandemia como tal, o puede que simplemente es una afectación en algún país en específico y que no logre salir de ahí. Luego tenemos los riesgos económicos. Para los riesgos económicos podemos englobar también un poco todos los riesgos financieros que podemos tener. Dentro de estos riesgos financieros vamos a encontrarnos casi todo lo que tenga que ver con dinero. Tanto podemos decir el riesgo que tenemos, por ejemplo, al invertir dinero, puede ser que yo gane en la bolsa o que yo pierda, es un riesgo realmente, de cierta manera podríamos tener por ahí algún riesgo positivo, o inclusive puede ser también algo que está un poco más fuera de nuestras manos, hablando por ejemplo de lo que actualmente vivimos, con la inflación, el hecho de que la inflación esté subiendo, nos da por ahí riesgos económicos, no podemos hacerle tal vez un frente tan factible debido a que no controlamos esta parte, tenemos menos poder adquisitivo y todo esto también conlleva entonces a riesgos bastante graves. En el siguiente tenemos los riesgos de ciberseguridad, que también podemos hablar un poco de los riesgos tecnológicos en general. Para estos riesgos vamos a tener todo lo que tenga que ver con tecnologías de información y sobre todo con seguridad de la información, hablando de ciberseguridad. Tenemos que evitar hoy en día cosas como los fraudes del tipo de phishing, el hecho de que los hackers nos puedan hacer alguna denegación de servicio en las organizaciones, y todos estos riesgos también se tienen que tratar de una manera muy diferente a los riesgos anteriores, pero también son algo muy tangible que tenemos hoy en día y nuevamente en todas las organizaciones. Realmente todas las organizaciones hoy en día usan la tecnología de mayor o menor medida, pero al final del día lo utilizan y por ello tenemos ya nuevos riesgos que quizás hace 50 años o inclusive 20 no teníamos. También vamos a mencionar los riesgos laborales. En estos riesgos laborales podemos tener riesgos
que podríamos englobarlos tal vez en los otros, riesgos operativos, no son los mismos riesgos de alguien que trabaja quizás en oficina o alguien que trabaja tal vez en las minas. Entonces, cada uno va a estar expuesto a diferentes riesgos laborales o inclusive podemos hablar de riesgos laborales, tal vez no físicos, pero sí tal vez algunos psicológicos. Y prueba de que tenemos que mitigar también esos riesgos son regulaciones como la NOM 35, que nos ayudan a evitar problemas en los colaboradores, como lo que es el burnout. Entonces, estos son algunos ejemplos, les digo, de cómo vamos a poder mitigar lo que son, tipificar lo que son los riesgos en algunos de estos. Y hay un montón de riesgos, realmente estamos expuestos a muchos riesgos en general, pero vamos a ir viendo cómo mitigar algunos de ellos. Bueno, ¿qué retos y riesgos tenemos en las empresas financieras? Porque realmente con cada operación que nosotros hacemos, nos vamos a encontrar con diferentes riesgos dentro de las organizaciones. Algunos tal vez sean más sencillos, otros más grandes, y de igual manera, en general, todas las organizaciones estamos hoy en día expuestos a muchos riesgos, pero estos casos prácticos que vamos a ver, estos ejemplos bastante puntuales, nos van a ayudar también a definir, o bueno, a discernir en cómo podemos nosotros gestionar los riesgos que nos puedan llegar a aplicar. Entonces tenemos aquí 3 de los muchos retos que podemos tener en el ambiente financiero. Recuerden que el sector financiero está conformado por un montón de organizaciones que son muy diferentes. Algunas organizaciones pueden trabajar, por ejemplo, con clientes en general. Podemos hablar de la banca tradicional, de la SOFOM, de las casas de cambio. Algunas otras tal vez solo trabajan con socios, con un área muy pequeña, como las uniones de crédito, pero realmente cada una de ellas va a tener diferentes riesgos o retos, en este caso, que vamos a poder ir afrontando. Y estos 3 que hemos seleccionado realmente son bastante generales y nos van a ayudar a comprender esto. Por ejemplo, el primero que es mantener la rentabilidad. Toda organización debe mantener la rentabilidad de su organización. En mayor o menor medida, porque cada organización se dedica a un rubro un poco diferente, pero siempre tenemos que mantener esa rentabilidad. Si nosotros no estamos generando dinero en nuestra organización, solamente que fuéramos unas sin fines de lucro, inclusive estas tienen ciertos gastos que cubrir, pues podríamos tal vez estar ahí a flote. Pero prácticamente todas las organizaciones necesitan mantener esa rentabilidad. Hablando entonces del sector financiero, la gran mayoría de las instituciones, sin importar de qué tipo son, van a mantener estos ingresos en base al cobro de intereses. Por ejemplo, vamos a tener 2 tipos de intereses. Podemos decir que tenemos el de la captación, que sería el de las inversiones, y tenemos la tasa de interés que se le aplica a los créditos. Estas 2 tasas siempre tienen que estar jugándose, digamos, entre ellas. Siempre debemos mantener la tasa de crédito mucho más alta, puesto que es la que nos va a nosotros a dar dividendos o ganancias, pero a veces es complicado hacerlo. Lo más normal es que, por ejemplo, diéramos una tasa del 3% a las inversiones, todos mis accionistas, los socios o inversores que yo pueda tener, todos ellos van a ganar un 3% del dinero que me den, por ejemplo, y cobráramos un 10% de las tasas de crédito. Esto nos daría un margen del 7% que podemos utilizar realmente entre muchas cosas. Las organizaciones necesitan mantener esa rentabilidad para que de ese 7%, pues saquemos básicamente el dinero para la operación. Necesitamos pagar empleados, necesitamos realizar mantenimiento a los edificios, es decir, necesitamos hacer bastantes gastos y tenemos que trabajar con ellos. Pero ¿qué ocurre realmente? No todo es tan sencillo como lo que les digo, de definir una tasa de 3 para inversiones y 10 para créditos. Usualmente es muy complicado porque siempre va a haber algunas también regulaciones de las que vamos a hablar, o inclusive el mismo mercado nos va a obligar a no poder subir mucho una tasa o la otra, ¿no? Y de igual manera tampoco bajarla. Porque, por ejemplo, si yo doy una tasa de interés para las inversiones muy bajas, no voy a ser una entidad atractiva y por ende no voy a tener recursos para poder trabajar. De igual manera,
Si yo doy una tasa de interés para los créditos demasiado altas, también voy a dejar de ser atractivo para los consumidores y por lo mismo voy a obtener menos recursos de los intereses que cobro. Entonces hay que buscar un buen equilibrio y que nos permita sobre todo solventar todos los gastos que tiene la organización y que igual estos otros dos retos que vamos a ver nos pueden llegar a impactar. ¿Qué hacemos entonces usualmente con esta parte de la rentabilidad? Usamos a veces recursos también del gobierno para apoyarnos. Hay entes como la banca de desarrollo que nos ayudan también a mejorar dentro de las organizaciones. Claro, que también para ello debemos cumplir con cierta normatividad, de la que digo que vamos a hablar, pero es una manera bastante atractiva de poder mejorar esa rentabilidad. El dinero más barato es el que es prestado, al final del día se paga un interés, pero es mucho más barato que invertir con el propio dinero, ¿vale? Entonces, este primer reto de mantener la rentabilidad nos da realmente muchos riesgos. Como les digo, si de la nada saco una tasa, no sé, del 50% de interés, creo que nadie va a llegar conmigo a sacar, por ejemplo, algún crédito. Y es un decir, porque realmente hay muchos productos financieros que llegan a tener esta parte de las tasas de interés bastante altas y siguen teniendo consumidores. Entonces, eso va a ser uno de los primeros retos que tengamos, el de mantener la rentabilidad dentro de la organización. El segundo reto, que es el de la transformación digital, también es uno de los más sonados últimamente, y sobre todo con esto de la pandemia que estamos platicando, todas las organizaciones han tenido que tener una transformación digital, sí o sí. Tal vez en menor medida o en mayor medida, pero esta transformación digital nos ha permitido tener cosas que ahora se ven mucho más normal de lo que se veían antes. Hace 3 años el home office no era una realidad tan factible para muchas organizaciones y de un momento a otro tuvimos que migrarla porque quien no se transformó digitalmente en ese sentido realmente no sobrevivió. Entonces de un momento a otro hemos tenido que agregar cosas nuevas que al final del día nos van a dar también riesgos nuevos. ¿Qué ejemplos podemos tener? Tenemos que tener entonces diferenciadores que esta transformación digital nos va a dar. Por ejemplo, hoy en día es casi impensable una banca que no tenga, por ejemplo, su aplicación. Si yo tengo que ir sí o sí a una sucursal a hacer una transacción, realmente para mí deja de ser atractiva esa organización porque no me está dando beneficio. Caso contrario, una banca que sí tenga una aplicación desde la que yo pueda hacer operaciones y en ella entonces me ahorro tiempo y me ahorro dinero, sobre todo igual esfuerzo, al no tener que ir a una sucursal, hago una transferencia por aquí, una inversión por allá y todo de una manera muy sencilla. Obviamente esta transformación digital también puede ayudarnos a mantener la rentabilidad. ¿Por qué? Porque con una aplicación o con sistemas inclusive más sofisticados, yo puedo dentro de las organizaciones prescindir tal vez de algunos puestos. Si ya no necesito que la gente vaya a mis sucursales, pues yo puedo ahorrarme tal vez parte del recurso humano porque no necesito tener tantos ejecutivos físicos. Pero ¿qué pasa? También volvemos a afectar la rentabilidad porque al tener un nuevo sistema más sofisticado o un nuevo sistema que sea digital, necesito ahora personal capacitado que pueda defender o utilizar inclusive ese sistema nuevo. Entonces necesito o gente más capacitada o capacitar a la que ya tengo y esto también va a representar una inversión dentro de la organización. Ya sea entonces que yo contrate gente más especializada a la que seguramente le tengo que pagar más que a la que no lo está o que yo, como les digo, eduque a mis mismos colaboradores, que igual sigue siendo inversión, para que ellos puedan mantener estos sistemas nuevos. De igual manera, voy a necesitar tal vez infraestructura nueva, que también puede conllevar a personal nuevo. Voy a necesitar tal vez pasar de una estructura on-premise, es decir, algo local, a pasar tal vez a trabajar con la nube. Y hoy en día la transformación digital es tan grande que hay tantas organizaciones como las fintech que trabajan 100% de manera digital. Muchas organizaciones hoy en día no tienen oficinas físicas y esto es algo perfectamente factible y que les permite inclusive ahorrarse cierta parte del dinero
no rentar tal vez una locación. Luego las oficinas terminan saliendo a veces más caras que lo que uno logra ir generando. Entonces, tiene sus pros y sus contras, como todo. Inclusive esta nueva tecnología, pues trae consigo nuevos riesgos, es lo que decía. Tal vez antes yo no estaba tan expuesto como tal dentro de, digamos, de Internet, y hoy en día ya lo estoy. Ya tengo un sitio web, ya tengo una aplicación, y ahora entonces estoy más expuesto a que los ciberdelincuentes puedan atacarme. Ahora ya pueden hacerme una denegación de servicios. Si no tengo mi banca digital, no pueden operar mis usuarios, genera molestias, pérdida de clientes, pérdida de reputación. Todo ello son riesgos nuevos que yo estoy adquiriendo con esta transformación digital. Y de esa misma manera nos vamos a encontrar con muchos nuevos retos al implementar estas cosas nuevas. Como les digo, es una balanza un poquito entre qué riesgos me puedo quitar, volviéndome más digital en este caso, y cuáles nuevos voy a obtener. Luego vamos a pasar al tercer reto, que es el del cumplimiento. En esta parte del cumplimiento, o el compliance, que así se maneja mucho con ese término en inglés, básicamente involucra muchas cosas, entre leyes, políticas, normativa en general, reglas que podamos tener, y es todo esto no solo dentro de la organización, es decir, toda la normativa interna que podamos tener, sino también fuera de nuestra organización. Fuera de la organización vamos a tener seguramente un montón de entes reguladores que nos van a tener por ahí norma tras norma tras norma que nos obligue nuevamente a gastar tiempo, dinero, esfuerzo en conocerlas y posteriormente aplicarlas. Toda esta parte del cumplimiento, aunque afecta, como les digo, a las organizaciones en general, hablando de los entes financieros, podemos mencionar a Conducef, a Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Todos estos entes son algunos de los que nos piden regulaciones, y estas regulaciones, en ocasiones, sí nos ayudan a mejorar porque nos pueden pedir esta transformación digital, que al final del día va a repercutir, como hemos mencionado, tal vez en la rentabilidad, pero tenemos sí o sí que cumplirlo. Un caso bastante puntual es, por ejemplo, la disposición que salió en 2018, que aplica, por ejemplo, a tasas de cambio, normas de crédito. Esta regulación obliga a las organizaciones financieras a tener sí o sí personal capacitado en seguridad de la información. Incluso pide de manera muy explícita un oficial responsable de seguridad de la información o un CISO que esté 100% trabajando en la organización. Entonces, si yo era un ente financiero pequeño que tenía tal vez 2 o 3 áreas necesarias para laborar, a partir del 2018 ya estoy yo en conocimiento de esta nueva normativa y tengo, por ejemplo, un año para poder cumplir con ella. En ese año tengo que generar nuevos ingresos, hablando de la rentabilidad, para poder mantener este nuevo puesto que seguramente también va a traer consigo, como lo trajo justamente este ejemplo, nuevas actividades que tienen que cumplir no solamente este nuevo puesto, sino también otros puestos que ya están en la organización. Entonces yo genero un nuevo puesto de este oficial responsable de la seguridad de la información, le doy actividades nuevas y también mis roles generales ya van a tener nuevas actividades que cumplir. Tal vez yo tenía 0 seguridad de la información antes y ahora ya tengo que empezar a cumplir con ello. Entonces, nuevamente, hay que modificar por ahí la jerarquía organizacional, tengo más gastos nuevos, empiezo con mi transformación digital que me va a permitir tener seguridad de información, y entonces mitigo cosas, tal vez ya no me van a atacar tanto porque ya tengo seguridad de la información, pero empiezo a gastar más. Entonces volvemos a lo que les digo, es una balanza un poco de qué tengo ahorita, qué voy a llegar a tener. Le decimos a veces los riesgos adquiridos, los riesgos que vamos quitando. Entonces, todos estos retos y algunos más, porque no son los únicos, que son así comentados un poquito sobre el agua, son cosas que los entes financieros, y les digo, en general las organizaciones, están hoy en día enfrentando. Porque esto del cumplimiento es para todos. O sea, cada organización, les digo, tiene diferentes regulaciones, pero al final del día todos tenemos que llegar a cumplir
o en poquita o en mayor medida con algún ente en general. Y vamos a tener entonces que realizar una correcta gestión de estos riesgos que nos van a tener para evitar caer, por ejemplo, en bancarrota por no tener una buena rentabilidad, caer tal vez en bancarrota porque no tengo transformación digital y empiezo a perder clientes, o inclusive ser, por ejemplo, cerrado al no cumplir alguna disposición que el gobierno, por ejemplo, haya puesto, ¿no? Les digo, son algunos ejemplos, podemos tener muchos otros. Pero ¿qué vamos a hacer entonces para poder gestionar estos riesgos? Lo primero que vamos a ver son herramientas para su identificación. Y antes de hablar de estas herramientas, hay que platicar un poquito de la metodología que debemos utilizar. Para poder gestionar los riesgos, debemos tener una metodología clara, digamos, un paso a paso bien establecido de cómo lo vamos a hacer. Y para lograr esta metodología, podemos utilizar algunas de las que ya existen. Tenemos muchas diferentes, inclusive muchos estándares que ya nos hablan de esta gestión de riesgos. Podemos mencionar 9001, por ejemplo, que aunque es de gestión de calidad, nos trae un enfoque pensado en riesgos, que tiene que ver justamente con toda esta gestión. Podemos hablar tal vez de 27001, que es para seguridad de la información, pero que también, por ejemplo, con 27005 nos habla de la gestión de los riesgos de seguridad de la información. Inclusive podemos hablar tal vez de 31000, que es una de las más comunes para hablar de gestión de riesgos, perdón. Entonces podemos elegir alguna de estas metodologías y tener bien claro qué es lo que vamos a hacer dentro de la organización para poder en un futuro llegar a mitigar los riesgos, que sería, digamos, reducirlos, inclusive llegar a eliminarlos. Para poder hacer uso entonces de estas herramientas, lo primero va a ser esa metodología. Aquí lo que estamos viendo es la metodología que tiene 31000, ISO 31000 para gestión de riesgos. No está completa, elegimos solamente estas 4 etapas. Tenemos, por ejemplo, también la parte de la planeación, del contexto organizacional, pero ahorita nos vamos a centrar justamente en estas 4 que nos van a dar para platicar un poquito sobre ello. La primera va a ser entonces la de identificación. Con esto de identificación, vamos nosotros a poder determinar cuáles son esos riesgos que nosotros tenemos hoy en día. Y aquí tenemos varias herramientas muy sencillas, no tiene que ser exactamente algo, digamos, tecnológico que tengamos que utilizar, aunque de lo más usual sí es que tengamos alguna herramienta. De todos modos, todas estas herramientas que presentamos son algunas que nos pueden servir y como les digo, son bastante comunes. Podemos utilizar los análisis FODA para determinar nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades. Vamos a tener los análisis PESTLE, que también nos ayudan. Estos dos podríamos decir que nos ayudan a ver la parte interna y la parte externa de la organización. La parte externa sería, por ejemplo, el PESTLE, que nos ayuda a ver vectores políticos, económicos, sociales, que puedan llegar a darnos en esa parte de los riesgos de diferente manera. Tenemos entrevistas, son Delphi, el diagrama de Chicago, que es básicamente el pescadito, los 5 porqués, tenemos la lluvia de ideas, los pentesting, sobre todo hablando ya de algo un poco más técnico, haciendo análisis de vulnerabilidades, podemos encontrar entonces por ahí riesgos a los que estamos expuestos, o por ejemplo con un análisis de impacto al negocio, que sería el VIA, también podemos ayudarnos a identificar procesos que son claves en nuestra organización y que podemos nosotros mitigar de esa manera. Para poder hacer toda esta parte de identificación, de elegir inclusive una metodología de riesgos, podemos apoyarnos, como les digo, de los estándares en los que podemos aplicarlos. Usualmente se recomienda que se aplique en conjunto con alguien, aunque la gestión puede ser solamente interna, pero se recomienda que se haga en conjunto con alguien, por ejemplo, alguna consultoría, porque tenemos ojos nuevos que ven de una manera diferente lo que tenemos en la organización. A veces en la organización ya estamos viciados, como decimos en ocasiones, es decir, hay riesgos que ya no vemos porque ya estamos acostumbrados a ellos. Entonces, una visión un poquito externa nos puede ayudar a poder definir.
Igual otra herramienta puede ser el AMED, que es este análisis que nos habla de las causas y los efectos. También nos puede ayudar para la identificación de riesgos. Todas estas entonces, como les digo, nos van a ayudar a definir qué riesgos son los que mi organización tiene. Y los podemos trabajar en general. Les digo, estábamos hablando un poco de los riesgos de las entidades financieras, pero aplica en general. Entonces, por ejemplo, para la transformación digital podemos utilizar los pentesting, los análisis de vulnerabilidades como tal, que podemos hacer sobre los activos o sobre los procesos que tiene la organización. Podemos trabajar también, por ejemplo, con el PIA y podemos incluso implementar ciertos estándares, como este mismo de la gestión de calidad, que nos pueden ayudar a identificar también dónde estamos parados hoy y a dónde necesitamos llegar. Porque con esto del compliance que está saliendo día a día una nueva normativa, tenemos que estar siempre en movimiento. Y recuerden que todos estos estándares tienen una especie de estructura cíclica en la que nos piden estar planeando, implementando, evaluando y posteriormente mejorando los procesos. Entonces, vamos a identificar nuestros riesgos primero con alguna de estas herramientas, que son bastante sencillas de utilizar, como les digo. Y nos va a servir entonces para pasar a la parte del análisis. La parte del análisis va a ser la segunda etapa de nuestra metodología, bueno, de las 4 etapas que hemos decidido utilizar. Esto nos va a servir para poder comprender la naturaleza de los riesgos. De nada nos va a servir si yo sé que tengo un riesgo y lo estoy mitigando nada más y no lo estoy eliminando al 100%. Podemos hablar de alguna persona, un poquito de lo que está de moda, una persona tóxica, si la tenemos en la organización, podemos estar mitigándolo, tal vez darle algún curso, hacer concientización con ellos, pero tal vez la única solución factible sea como que cortar de raíz un poquito esa mala hierba. Entonces hay que comprender al 100% la naturaleza del riesgo, porque tal vez esta persona tóxica en la organización está generando, no sé, por ahí silos o está generando malestar en los demás colaboradores y en lugar de generarme más riesgos de que la gente no quiera trabajar o algo similar, pues podemos entonces eliminarlo. Entonces hay que comprender perfectamente la naturaleza de los riesgos o su origen. También nos va a servir porque un evento puede tener múltiples causas y consecuencias y pueden afectar múltiples objetivos. Un pequeño, digamos, riesgo puede llegar a afectarnos entonces de gran manera. Muchas veces mencionamos riesgos sencillos de manejar, como por ejemplo un incendio. Un incendio pudo haberse generado por una falla eléctrica o pudo haberse generado tal vez porque alguien estaba fumando y tiró el cigarro prendido en la papelera o algo parecido. Inclusive puede haber sido algo intencional dentro de las organizaciones, es decir, causas diferentes que al final del día nos van a generar la consecuencia de tener un incendio y esto nos va a afectar no solamente en el incendio como tal, sino que puede traer consecuencias que pueden ser un poquito más graves. ¿Por qué? Puede ser que se incendió simplemente un área de la oficina, pero como tenemos detectores de humo y tenemos un sistema contra incendio, se activaron de manera automática los aspersores. ¿Esto que generó? Que se mojaran todos los equipos de cómputo y al mismo tiempo se echaron a perder. Entonces ya nos está dando un pequeño riesgo, como que una consecuencia bastante grande, que al final nos va a traer represalias económicas, también operativas, porque seguramente la parte de soporte técnico tendrá por ahí que volver a revisar los respaldos, volver a instalar los equipos de información y demás. Pero también en el análisis vamos a ver la eficacia de los controles existentes. En el ejemplo que les acabo de decir, tal vez el activar los aspersores de manera tan temprana no sea tan correcto, tal vez le vamos a esperar un poco para ver si se puede mitigar el incendio de una manera menos desastrosa, se podría decir. Entonces hay también que analizar qué cosas ya tiene la organización implementada para no generar cosas nuevas. ¿Sí? Tenemos que tener entonces ya controles establecidos dentro de la organización y estos, pues al final del día, nos van a ayudar a mitigar los riesgos. Vamos a llegar a esa parte de la
Entonces, siempre hay que evaluar qué es lo que ya tenemos hoy en día dentro de la organización antes de poder pasar a otra cosa que podamos implementar nueva, ¿sí? Este análisis entonces se hace sobre la identificación de los riesgos que tenemos y va a ser como que el primer paso que vamos a estar manejando dentro de ello. Luego vamos a pasar a la evaluación de riesgos. Aquí vamos a comparar todos los resultados del análisis de riesgos con nuestros criterios ya establecidos en la organización. Esto para determinar dónde sí vamos a actuar y dónde no vamos a actuar. Es decir, para esta parte de la gestión de riesgos, la organización debe tener ya definido algo que conocemos como apetito de riesgo. Es decir, ¿qué quiere la organización a futuro? Tanto referente a sus operaciones como lo referente a su estado actual dentro del personal, por ejemplo, o inclusive dentro de la gestión de sus activos. ¿Qué necesitamos hacer entonces? La organización dice, ¿sabes qué? Mi apetito de riesgo va a ser grande. Es decir, yo voy a apostar bastante por crecer, no me importa si esto atrae más riesgos. O la organización puede decir, ¿sabes qué? Mi apetito de riesgos va a ser algo pequeño, yo no me voy a enfrentar a retos grandes, porque eso me trae grandes riesgos y me trae también grandes gastos para poder crecer. Entonces, dependiendo de lo que la organización quiera, pues hay que analizarlo. Si yo tengo 10 riesgos identificados, podemos decir pues, incendio, no sé, un ataque por un hacker, por ejemplo, la organización va a decir, ¿sabes qué? Un incendio no me preocupa tanto porque en nuestros 50 años de existir no ha habido ningún incendio, hacemos mantenimiento continuo, ahí hablamos de los controles que ya existen en la parte del análisis, recuerden que estamos haciendo esa comparación, tengo además extintores cercanos y demás, entonces, ¿sabes qué? Al riesgo de incendio ya no le voy a mover, está dentro de mi apetito de riesgo. Ah, pero ¿sabes qué? Esta parte de los hackers, esa sí me interesa mitigarla. ¿Por qué? Porque no tenemos controles que nos ayuden a evitar robos de información, algún ataque de phishing, denegación de servicio, etc. Entonces la organización ya está definiendo qué es lo que más le interesa realizar y aquí estamos entonces en la parte de la evaluación. Una vez que hemos identificado y evaluado todos nuestros riesgos, ya sabemos qué es lo que vamos a realizar y podemos pasar también a nuestra siguiente etapa, que va a ser nuestra estrategia de mitigación y definir entonces ahora sí qué hacemos con cada uno de estos riesgos. Recuerden que en esta parte de la evaluación es importante que estén involucradas la mayor parte de las áreas que tengan injerencia en los riesgos. Es decir, si hablábamos del incendio, tal vez tenga que ver más la parte de recursos humanos, hablar tal vez de protección civil como algún ente regulador o algo parecido. Y hablando del análisis, del ataque de los hackers, pues tal vez tenemos que involucrar por ahí, pues la parte de TI, de seguridad de la información, y sobre todo que también esté involucrada la parte directiva. Siempre que la parte directiva esté implicada en toda esta gestión de riesgos, va a ser mucho más sencillo poder realizar un plan de tratamiento que es a lo que vamos a llegar al final. Entonces vamos a pasar a nuestras estrategias de tratamiento de riesgos. Estas también son algunas de las estrategias que podemos tener. No son exactamente las únicas que haya, pero son de las más comunes que podemos tener. Entonces vamos a poder evitar o eliminar el riesgo, reducirlo o mitigarlo. Vamos a poder transferirlo o compartirlo y también de igual manera aceptarlo. ¿Vale? La primera estrategia que es evitar o eliminar el riesgo va a ser una estrategia que nos va a permitir literalmente olvidarnos del riesgo que tenemos. ¿Sí? Si alguna actividad o alguna operación dentro de la organización me genera un riesgo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es evitar ese riesgo, es decir, evitar esa actividad. Les hablaba hace un momento de que las organizaciones financieras sobre todo, hoy en día, bueno, realmente todas, a gran escala deben tener un sistema, por ejemplo, web o una página web como mínimo, un sitio web que nos permita anunciarlo. Pero esta página web tal vez atrae, como les digo, a ciberdelincuentes
entonces empiezan a atacarme o algo parecido. Entonces la organización puede decir, ¿sabes qué? En base a mi apetito de riesgo, voy a evitar este riesgo. Una de las maneras para evitarlo va a ser cerrar ese sitio web. ¿Sabes qué? Me doy cuenta de que mi organización prácticamente no vende a través de internet, lo estaba teniendo como una prueba, esto no me está trayendo más clientes, solo me genera gastos, entonces vamos a evitar o eliminar el riesgo. ¿Y qué hacemos? Como les digo, quitamos el sitio web. Ya no hay riesgo de que me roben información del sitio web, ya no hay riesgo de que me generen una denegación de servicio, ya no hay una suplantación de identidad porque ya no tengo la página web. Entonces, estoy evitando por ahí varios riesgos, eliminando ese proceso. Vamos con otro ejemplo. ¿Sabes qué? La organización está vendiendo el producto A, B y C. Pero ¿sabes qué? Me doy cuenta que generar el producto A trae consigo muchos riesgos porque lo hacemos, no sé, con fruta de temporada, tal vez hablando de alguna organización que se dedica a comida o alimentos. Y ¿sabes qué? Me trae muchos riesgos porque la fruta de temporada luego viene mal, me genera más gastos comprar esa fruta, no se está vendiendo tanto como el producto B y el C. Entonces, ¿sabes qué? Evitemos los riesgos que me genera el producto A y dejamos de producir el producto A. Esa puede ser entonces una estrategia como tal que podamos trabajar. La parte de evitar o eliminar el riesgo. Y hay varias maneras de hacerlo, pero son de las que vamos a platicar. Vamos a tener entonces por aquí la otra opción que va a ser la de reducir o mitigar también el riesgo. Esta segunda opción es de las más utilizadas porque usualmente las organizaciones no dejan porque sí sus operaciones, o al menos las operaciones primarias. Tal vez yo solo ofrezco un producto y no puedo dejar de producirlo, no puedo evitar ese riesgo pausando, digamos, la operación. Tal vez yo necesito un sitio web porque sabes que soy una entidad financiera y me lo pide, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores porque tengo que publicar mis estados financieros en el sitio web, ¿no? Entonces, vamos a reducir o mitigar los riesgos que yo pueda tener. ¿Sabes qué? Como tengo un sitio web y quiero reducir el riesgo de que sea hackeado, contrato a personal capacitado que pueda implementar controles dentro de este sitio web para que no sea fácilmente hackeado. Entonces, de esa manera, ya reduje o mitigué el riesgo que tengo. Ok, hablando otra vez del producto. Se está haciendo con producto de temporada. ¿Cómo puedo reducirlo? ¿Sabes qué? Hablo con mi proveedor de la fruta, tal vez le pago un poquito más para que me pueda dar fruta de mejor calidad y de esa manera pues ya eliminé por ahí el riesgo de que vengan frutas podridas, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya es otro control nuevo que nos ayuda a reducir el riesgo de que nuestra producción pues esté ahí en problemas, ¿no? Son de las estrategias que podemos estar utilizando y como les digo, es de las más utilizadas porque es lo más común que yo sí tenga que hacer algún proceso, pero tengo que como que blindarlo, ¿no? O poner protección, candados o controles nuevos que eviten que ese proceso se vea afectado. Y con todo esto también, paréntesis chiquito, estamos hablando de continuidad del negocio, que es algo que no podemos evitar. Entonces, la gestión de riesgos nos va a ayudar por ahí. De igual manera, vamos a ver algunos beneficios de ello. También tenemos la estrategia que es de transferir o compartir el riesgo. Para esta estrategia podemos tener también algunos ejemplos. Algunos de los más sencillos para transferir o compartir se podrían parecer un poquito al de evitar. Por ejemplo, si yo soy una tienda que vende en línea, puedo tener por ahí pagos con tarjeta de crédito, pero si yo hago los pagos directamente, perdón, los cobros directamente en mi sitio web, tal vez tengo por ahí muchos riesgos de que me paguen con tarjetas robadas o con clones. Entonces, yo quiero evitar un poquito el riesgo y entonces no puedo aplicar algún control porque me doy cuenta que me sale muy caro contratar a personal capacitado que puede implementar controles. ¿Qué hago entonces? Pues comienzo a transferir ese riesgo. Es decir, contrato tal vez a un tercero que haga los cobros, tal vez ese tercero tiene más seguridad, a él no le pueden pagar con tarjetas clonadas, tal vez si alguien está haciendo por ahí uso de tarjetas robadas, ese tercero se hace cargo del costo
Entonces lo que estoy haciendo es que el riesgo ya no lo tengo yo en mi sitio web, sino lo tiene alguien más. ¿Vale? Y entonces en este ejemplo del pago con tarjetas de crédito, tal vez yo no lo hago ya directamente en mi sitio web, como les digo, sino que ya contrato alguna entidad, como las más conocidas que tenemos por ahí. Puede ser tal vez Questy para pagar con créditos, tal vez PayPal, que es un poquito más conocido. Algunos de estos terceros pueden absorber entonces el riesgo del pago con tarjetas fraudulentas, pero es mucho menos costoso para mí, que es uno de los ámbitos principales, el pagarle la comisión a ellos que el contratar a personal especializado, ¿no? O sea, tiene uno que hacer ahí el análisis de las capas anteriores de qué es lo que más me conviene o qué estrategia es la que voy a utilizar, como dijimos, en base al apetito de riesgo y en base también a lo que la organización quiera a futuro. Si la organización se da cuenta inclusive que tal vez no pagamos, perdón, no recibimos muchos cobros con tarjetas de crédito, tal vez podemos utilizar entonces la estrategia de quitar y dejo de aceptar tarjetas de crédito y solo acepto tal vez las de débito o pagos, por ejemplo, referenciados en alguna tienda de conveniencia, etcétera. ¿Sale? Y la última estrategia que tenemos aquí va a ser la de aceptar. Esta última estrategia es la más sencilla porque básicamente es, ¿sabes qué? No voy a hacer nada. Así como está el riesgo, así lo voy a dejar. Y también vamos a tener aquí varios ejemplos. Tal vez yo soy una tienda a la que le roban habitualmente 1,000 pesos, ¿no? O sea, tengo una merma de 1,000 pesos al día. Ah, pero ¿qué pasa? Para que yo pueda evitar esta merma, tengo que contratar, por ejemplo, vigilantes. Entonces, pues yo empiezo a contratar vigilantes, pero me doy cuenta que la merma disminuyó a la mitad, es decir, sigo teniendo una merma de 500 pesos. Pero el salario de los 3 vigilantes que contraté me sale mucho más caro que el yo mantener una merma de 1,000 pesos. Entonces, ¿sabes qué? No voy a hacer nada que me sigan mermando los 1,000 pesos y eso es más aceptable que gastar en personal. Puede ser una de las opciones que tengamos. O sabes qué, como les decía también un poquito, en el ejemplo de algún incendio, sabes qué, no he tenido incendios en mucho tiempo, no tengo material inflamable, no trabajo con equipo electrónico, etcétera. Sabes qué, el riesgo es muy bajo, mi apetito de riesgo me dice que yo no haga nada y no hago nada. Y así de sencillo podemos, digamos, tratar el riesgo, no lo mitigamos, pero aceptamos lo que está dentro del riesgo. De igual manera, entonces, cualquier control que salga mucho más caro, como decimos habitualmente, que sale más caro el caldo que las albóndigas, pues vamos a aplicar la estrategia de aceptar. ¿Vale? Va a ser lo más común que podamos nosotros establecer como tal. Y bueno, entonces con ello vamos nosotros a haber logrado tener por ahí la gestión de nuestros riesgos. Obviamente lo hemos visto de manera muy sobre el agua, les digo, de una manera bastante rápida, pero ya podemos comprender entonces qué cosas nos beneficia el tener por ahí una correcta gestión de riesgo. Vamos entonces a crear valor y a protegerlo porque la organización ya no va a tener tantos riesgos, es decir, es una organización mucho más estable. Vamos a agilizar y fortalecer el proceso de toma de decisiones porque las organizaciones ya no tienen que estar, digamos, con ese miedo de, ¿sabes qué? Si yo hago tal acción o tal operación, va a ocurrir esta otra cosa. Como ya tengo controles, ya mitigué mis riesgos por ahí, ya los traté, pues ya puedo afrontar estas nuevas decisiones de manera segura. Vamos a prevenir la interrupción del negocio y aumentar la estabilidad. Lo que les decía hace un momento, la continuidad del negocio se beneficia mucho de la gestión del riesgo. Todos queremos que mi negocio siga en marcha todo el tiempo para poder estar generando como tal su proceso, su valor, y entonces necesitamos que se mantenga. ¿Cómo lo hacemos? Evitando todos esos riesgos que me traen todas las amenazas que hayan por ahí. Va a ser entonces otro de los beneficios que tengamos. También vamos a salvaguardar la reputación de nuestra organización, la imagen que tenemos. Recuerden que este es un activo también muy importante. A veces no se le da el debido valor, pero todos sabemos que si empezamos a oír noticias de que
a tal institución financiera le robaron por ahí datos, tal institución financiera empezó a regalar dinero en los cajeros y demás, pues sí nos da por ahí como que una mala imagen y buscamos tal vez a una nueva oportunidad de, de tener un servicio, dejamos a ese banco o a esa entidad financiera y nos vamos con alguno que no haya tenido, digamos, por ahí algún problema de seguridad. Vamos también a atenuar las posibles responsabilidades legales. Ya hablábamos un poquito del compliance, de todo esto del cumplimiento. Por ejemplo, también si somos una institución financiera que tiene que cumplir con la prevención del lavado de dinero y el riesgo o el financiamiento al terrorismo, pues bueno, también vamos a mitigar entonces todos esos riesgos. Recuerden que los riesgos son de muchos tipos. Las implicaciones legales pueden ser uno de esos riesgos que podamos llegar a tener y por eso es importante gestionar. ¿Sí? Vamos a definir claramente las necesidades reales de nuestro aseguramiento. Como estamos definiendo qué riesgos tenemos, yo puedo definir dónde invierto y dónde no invierto. Recuerden esa parte del análisis de los riesgos. Este riesgo no me va a hacer nada, no le voy a invertir. Este riesgo sí puede dejarme, digamos, fuera de la jugada. Entonces vamos a invertir para poder mitigarlo. Vamos a asignar eficientemente los recursos. Yo ya sé nuevamente a qué riesgo le voy a apostar y a qué riesgo no. Vamos a reducir pasivos. Si no tenemos por ahí riesgos financieros, pues vamos a evitar esas deudas. Mejorar el entorno organizativo de la entidad. Mencionamos un poquito de los riesgos laborales. Entonces, si mis colaboradores están perfectamente bien en cuanto a su ambiente laboral, seguramente serán mejores empleados y esto a su vez beneficia a las organizaciones. Y también vamos a favorecer la mejora continua de la organización. Como todas las organizaciones están cambiando continuamente, ya sea por su entorno externo o de manera interna, pues siempre vamos a tener por ahí riesgos nuevos. Recuerden que les mencioné que los estándares hablan de tener algo un poquito cíclico, hacer la planeación, la implementación, evaluar y mejorar. Esto se vuelve a hacer una y otra vez para que podamos nosotros estar mejorando continuamente. Entonces son algunos de los beneficios que nos puede dar la gestión de riesgos, ya sea que la llevemos de manera interna, que se contrate algún servicio que pudiéramos tener para implementar, por ejemplo, ISO 31000, que es de los más comunes y es una norma bastante aceptada. Y de esa manera, como ya mencionamos, implementar, por ejemplo, el valor de mi organización. Entonces, eso sería todo por nuestra plática. Creo que sí han habido por ahí algunas preguntitas. Entonces, si me apoyas, Marlene, con alguna de ellas para que las vayamos contestando. Claro que sí, Ángel. Nos pregunta Efraín Chacón, para poder identificar de forma correcta los riesgos, ¿de dónde se debe partir? ¿De los procesos o de los activos de la organización? ¿O cuál es la estrategia para identificar esos riesgos? Ok, perfecto. Una de las estrategias que podemos utilizar es definir primeramente el proceso que tú vas a evaluar. ¿Sí? Es decir, si mi organización se dedica, como mencioné un poquito, a la venta de comida, tengo que evaluar esa cadena de producción, qué activos están involucrados y a partir de ahí, ahora sí evaluar qué cosas lo pueden afectar. ¿Sí? Es decir, defino entonces mi proceso principal. Esto lo podemos hacer también con un análisis de impacto al negocio. Esto siempre es de mucha utilidad. Entonces, a través de ello, como les digo, ya definí como que la raíz principal, digamos, de mi organización, lo que sí o sí debo mantener para continuar el negocio. Y de esta manera ya puedo seleccionar los activos que se encuentran inmiscuidos en ese proceso y evaluar los riesgos que afecten a estos activos. Y el proceso mismo puede tener también riesgos, no solo la parte tangible. Gracias, Ángel. Nos pregunta también Daniel Anaya, ¿el riesgo operacional es medible y cómo se puede cuantificar? Sí podemos llegar a medir un poco el riesgo, cualquier riesgo, inclusive el operacional. Esto pues lo podemos hacer, por ejemplo, por medio de algunos indicadores. Obviamente hay que saber un poquito qué medir. Podemos tener, por ejemplo, dentro de las gestiones, por ejemplo, en ITIL, que nos habla a veces de la gestión de incidentes. Esta gestión de incidentes nos puede ayudar a medir, ¿sabes qué? Si estoy teniendo muchos incidentes continuos que son iguales,
Esto nos está diciendo que yo no estoy teniendo una correcta gestión de mis riesgos porque el riesgo se está haciendo presente una y otra vez. No podemos decir que el riesgo es que se para la cadena de producción. Entonces, ¿por qué se está parando la cadena de producción una y otra vez? Si tiene que estar un 100% parada, digamos 10 días en general, y está la mitad del tiempo parada, pues tenemos un 50% nada más de productividad. Entonces, ahí ya estamos, digamos, generando números para poder identificar de manera mejor qué riesgo tal vez me está afectando más. Un riesgo que tal vez no me para nunca la banda de producción, pues obviamente es un riesgo menos importante que el que estábamos mencionando, que para la producción 5 días. Gracias, Ángel. Nos pregunta también, bueno, nos preguntan aquí, ¿qué herramientas se puede usar para el análisis de riesgos? Ok, en esa parte de las herramientas, mencionamos por ahí algunas que son, digamos, herramientas sencillas, como las entrevistas, la parte de los análisis FODA o los análisis PESLE, igual venían varias, pero alguna de estas que te menciono es porque cuando nosotros hacemos este análisis de riesgos, una vez que ya identificamos el proceso principal, que es lo que mencioné hace un momento, nosotros tenemos que empezar a ver qué cosas nos pueden afectar. Y muchas veces no podemos hacerlo porque tal vez yo estoy en un puesto gerencial, puedo decir que soy el director general de la organización, y los que hacen todo, digamos, la talacha, por así decirlo, pues son obviamente los empleados de más bajo nivel. Entonces, tal vez yo desde mi visión general no puedo ver perfectamente todos los riesgos. ¿Qué hago? Puedo generar entrevistas o que los mismos empleados de bajo nivel hagan este ejercicio del análisis FODA para ver a qué riesgos está expuesta la organización. Entonces, nuevamente, yo como director, tal vez yo no veo todos los contratiempos que tienen los empleados, pero ellos mismos sí me pueden decir, ¿sabes qué? Los autos necesitan mantenimiento porque se quedan continuamente, no podemos llegar a algunos lugares, etcétera. Es decir, con estas herramientas, como el análisis FODA, las entrevistas, podemos ir identificando riesgos que yo no veo a simple vista. Y también por eso se recomienda que muchas veces se apoyen de alguna consultoría, como Globalix, para poder hacerlo, porque ya tenemos una visión extra. Como les decía hace un momento, estamos viciados, ya no vemos los riesgos, porque ya estamos acostumbrados a que los carros que reparten, por ejemplo, el producto, se detengan 2 o 3 veces a la semana. Entonces ya no lo vemos como un problema, ya es algo habitual. Por eso tenemos que verlo con otros ojos. Gracias, Ángel. Nos pregunta también Edgar Díaz, ¿cuál es la mejor manera de comenzar a segregar los riesgos? Es decir, tecnológicos, de negocio, internos, estructurales, o deben tratarse todos juntos. No, sí es bastante aceptable y es de hecho una de las prácticas también que se recomiendan, el hecho de segregarlo. Es decir, como comentas, diferenciarlo un poquito. Tal vez tengo mi riesgo legal por un lado, mi riesgo tecnológico por otro. Esta parte es bastante buena porque obviamente, digamos, y hablando así como de perfiles profesionales muy sencillos, pues una persona de, por ejemplo, de ingeniería en sistemas computacionales, seguramente podrá resolver de una manera más eficiente los riesgos que tengan que ver con seguridad de la información, pero un abogado va a poder resolver los problemas legales de una manera mucho más sencilla. Entonces, esta parte de la segregación es bastante buena para definir quién puede ayudar a corregir los riesgos, pero no debemos olvidar que estamos hablando de la misma organización. Entonces, sí tiene que existir mucha comunicación. Como les mencioné, solo vimos 4 etapas de la metodología de la que nos habla, por ejemplo, 31.000, pero una de las etapas también que habla es la del contexto organizacional, comprender la organización en general, y también hablamos de comunicación todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estos problemas de seguridad de la información seguramente tienen también repercusiones legales. O el evitar algún problema legal tal vez me pide implementar un control nuevo de seguridad de la información. Entonces, ambas visiones están bien, segregarlo es correcto, pero que siempre haya comunicación. Gracias, Ángel. Nos preguntan también, ¿en qué ocasiones no se puede aceptar un riesgo? Usualmente el riesgo no es para nada aceptable cuando es un riesgo muy grande. Por ejemplo, si yo hice un ejemplo sencillo de la merma,
en la que nos robaban 1,000 pesos, pero tal vez las ganancias son de, no sé, de 1,000,000, ¿no? Para verlo así más fácil. Entonces, 1,000,000 de ganancias contra 1,000 pesos de merma, realmente voy a gastar más en los vigilantes, ¿no? Lo que decía. Entonces, ese es un riesgo bastante aceptable, es un riesgo chiquito, pierdo poco dinero. Igual depende de mi apetito de riesgo. Tal vez yo no quiero perder nada de dinero y prefiero pagárselo a los vigilantes, aunque me salga más caro. Pero ¿qué pasa si mi merma es de 500,000 y yo gano 1,000,000 en general? Ahí sí es un problema más grande, no sería para nada aceptable y seguramente estaría afectando la rentabilidad de la organización, que es también una de las cositas que platicamos. Entonces, siempre que la afectación o la consecuencia sea muy devastadora para la organización, no vamos a poder utilizar la aceptación. Gracias, Ángel. Nos pregunta Ana García, cuál es la mejor metodología para identificar riesgos en una institución financiera? Ok, una de las más comunes, como mencionaba, va a ser la de ISO 31000, porque esta nos habla de un paradigma, digamos, bastante general de cómo poder evaluar los riesgos. Y recuerden que en las instituciones financieras, como en la gran mayoría de las organizaciones, no tenemos únicamente un tipo de riesgo. Es decir, las instituciones financieras, aunque fueran una fintech, tal vez la fintech más tecnológica, no solamente van a tener el riesgo tecnológico y por ende tal vez no sea solamente necesario implementar, por decir algo, 27001, ¿no? Que habla de seguridad de la información. Seguramente también vamos a tener riesgo operacional, entonces hay que aplicar esa metodología, mitigar esos riesgos, con lo cual ISO 31000, que es un poco más general, pues nos va a ayudar a definir, o bueno, a tratar más bien todos los riesgos en general. Pero también hay muchas otras, digamos, metodologías o prácticas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, ITIL también, que es de los más conocidos, también incluye una parte de gestión de riesgos de manera general, que nos, obviamente en esa parte de ITIL, como hablamos de servicio, se aboca mucho al servicio, pero también puede ser otra de las buenas prácticas. Yo la que recomiendo usualmente es la 31000 porque les repito, es bastante general y podemos aplicarla a riesgos naturales que tenga la organización, a los laborales, a los de seguridad, etcétera. Gracias, Ángel. Nos pregunta María Calva, ¿en qué tipo de documentos se presenta el resultado final de un análisis de riesgo? Lo más común es que tengamos este informe de riesgos como tal, o también podemos generar un plan de tratamiento de riesgos. Todo depende de la manera en la que nosotros estemos gestionando este análisis. Entonces, yo puedo llegar al punto final, que sería un plan de tratamientos, decir, tengo el riesgo ABC y lo voy a tratar con la estrategia 1, 2 y 3, ¿vale? De esa manera. Esto porque realmente vamos a tener entonces una correcta gestión al tener, digamos, un origen, es decir, un riesgo que yo tengo y voy a tener cómo eliminarlo, por decirlo así, ¿no? Porque también lo podemos mitigar, reducir o incluso aceptar. Pero en este plan de tratamiento, entonces, también podemos mencionar quiénes van a ser los responsables de realizar esta mitigación de riesgo o tratamiento de riesgos, lo cual nos da, digamos, algo un poco más redondo, por así decirlo, a la hora de poder implementarlo. Es decir, ya vimos que está mal, ya vimos cómo corregirlo y quién lo va a corregir. Entonces, este plan de tratamiento de riesgos es una buena herramienta para presentar los resultados. Gracias, Ángel. Tenemos varias preguntas que ya son como más específicas de algún tipo de estos tratamientos de riesgo. Me gustaría cerrar con Jesús Bisuet, que nos pregunta cuáles son las certificaciones de riesgos como profesional que les puedes recomendar. Ok, de las más comunes les digo, está la parte de 31000, que básicamente es un curso bastante redondo en cuanto a gestión de certificaciones. Tenemos ITIL, que también les digo, nos ayuda a comprender perfectamente el circuito, digamos, de la operación de la organización y a gestionar los riesgos dentro. Si estamos muy orientados a la parte tecnológica, puede ser seguridad de la información, y también tenemos estándares que nos hablan así muy específico, digo, el numerito exacto no lo recuerdo, pero hablamos de estándares que nos hablan de riesgos naturales,
de riesgos que tienen que ver, por ejemplo, legales, me parece que es 19. Entonces, va a depender mucho de hacia qué te quieres orientar. Pero algo general, de lo más común, como les digo, podría ser 27.001, o bueno, 27.005, que sería la gestión de los riesgos de seguridad, 31.000, o inclusive podríamos hablar del de calidad, de 9.001, que nos ayuda también con este pensamiento basado en riesgos a poder, digamos, permear toda la organización, porque ahí hablamos ya de toda la calidad de los procesos de la organización. Serían como los tres más comunes. Perfecto, pues muchas gracias, Ángel. No me resta más que agradecerte por tu tiempo, por tus conocimientos, agradecer al equipo de Global Links por todas las facilidades, pero sobre todo gracias a todos ustedes por su asistencia y participación. Que tengan una excelente tarde-noche y esperamos contar con su presencia en nuestro siguiente webinar. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente, bonita tarde. Gracias por este tiempo que nos prestan.